Me dieron solamente 5 meses de vida. Me desperté y la infección había subido hasta acá. Dije, y si ya me vas a llevar, llévame. ¿Para qué me sanas? ¿Para qué me sanas si voy a volver a recaer? ¿Qué más tengo que aprender? ¿No estaban haciendo lo correcto? Sí, vi algunos casos. En varias ocasiones cerraron la policía. Cerró ese lugar. Hubo un momento en que esa energía, como si lo agarraran como costal y empezaran a golpearlo. Cuando la tomé por primera vez, me vi yo como si yo fuera mi mamá, porque yo puedo escuchar a las plantas. Me sirvieron un cuyo y es como un hámster grande. Yacún Flores presenta. Bienvenidos a otro episodio de Amar Más. Hoy la historia está súper buena porque nuestra invitada nos comparte su experiencia de vida donde ella enfrentó una enfermedad que la llevó a cuestionar el sentido de su vida. A través de su sufrimiento, ella encontró una paz inesperada y fue así como comenzó un proceso de sanación personal que la llevaría ahora a ayudar a más personas. Bienvenida, Luz, y muchas gracias por estar acá. Gracias por estar en Amar Más. Ya llevamos ahí un tiempecillo tratando de contactarte y al final ya se pudo concretar. Pero platícanos quién es Luz, a qué te dedicabas antes de que pasara todo este hecho que cambió tu vida, que nos vas a ir como descifrando todas las situaciones que pasaste. Pues primeramente un placer estar con ustedes, tienen una energía hermosa, gracias por la invitación. Sí, igualmente. Gracias por la invitación y bueno, ¿qué era lo que hacía antes? Tengo varias carreras, pero mi primera carrera fue ballet clásico, nada que ver con lo que ahora hago. Primero fue mi primera carrera, mi segunda carrera es turismo, administración de empresas turísticas con maestría en competitividad organizacional. ¿Qué? Y por azares del destino, cuando uno piensa que eso es lo que le apasiona, la vida siempre está ahí para llevarte al camino que tu alma eligió trazar en esta experiencia física a la que venimos a divertirnos, pero se nos ha olvidado quiénes somos. Entonces, en muchas ocasiones nos toca sufrir para entender que es parte de como si fuéramos una cebolla, en donde vamos quitando capas y capas de lo que creíamos que éramos o lo que nos dijeron que éramos en la escuela, nuestros padres, nuestra nacionalidad, nuestro estatus, nuestros estudios y todo esto, para darnos cuenta que somos seres de luz, que somos seres espirituales que vinimos a recordar quiénes somos y que estamos en esta vida para vivir lo que tu alma se puso como reto venir a trascender, lo que le faltó vivir en alguna de las otras vidas. Y bueno, esas son parte de mis credenciales y yo les leo todo lo demás que he estudiado, certificación en hipnosis, programación neurolingüística, sanación con energía, con Susan Powell, la sanación Zen, y todo, mucho. Empecé a entrenarme con los mejores maestros, pero porque a partir de un accidente que tuve alrededor de los 27 años, más o menos, 26, 27, me desahuciaron, me dieron solamente 5 meses de vida y a partir de ese momento empezó mi caminar, mi despertar espiritual. Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo era Luz en ese entonces, antes de que todo ocurriera? Porque ahorita vemos a una mujer hecha y entera donde nos habla de la conciencia, la espiritualidad, la paz, la sanación. ¿Ya tenías tú esa conexión anteriormente? ¿Cómo es que te encontrabas antes de, para poder como comprender el cambio, no? Qué buena pregunta, ¿sabes que no me la habían hecho? Se hizo en Amar Más. Así es. Totalmente diferente. Pero era de las personas más dormidas del mundo, baja autoestima. Como yo cuando nací desahuciada. He tenido 2 desahucios. Cuando nací desahuciada, entonces mis padres me dejaron con mi abuelita. Entonces desde ahí viene una herida de abandono, ¿no? Porque crezco con mi abuelita, obviamente no me morí, mi abuelita hace todo lo imposible con sus escasos recursos para
para poderme salvar. Y ella no tenía una pareja masculina, entonces mi abuelita era como mi mamá, pero no había como una figura paterna. Entonces ahí viene otra herida de la falta de identidad del padre, aparte de dónde vengo. Pero mi infancia fue bonita con ellos y me pasaron muchísimas cosas ahí. También estuvieron a punto de cortarme una pierna como a los 7 años por jugar en una guarnición. Me caí y se puso la rodilla negra y en ese entonces mi abuelita tenía una pareja, ya para mis 7 años, mi abuelita tenía una pareja que la había tenido antes y luego volvieron y él fue como mi abuelito, aunque no hubiera sido de sangre, pero fue quien me curó de hecho y gracias a él yo pude volver a jugar y todo esto. Pero bueno, crecí llena de preguntas porque no sabía de dónde venía, no tenía como, le decía mamá a mi abuela, mis papás después obviamente quisieron interactuar conmigo, pero al yo ir a la casa de mis padres ya tenía más hermanitos y había una como rivalidad con mi hermana, la que seguía de mí, porque cómo iba a venir alguien más a desplazarla de ser ella, ¿no? Como la primera. Sí. Entonces, no les voy a hacer el cuento muy largo, pero una vez que me correteó alrededor de la mesa con un cuchillo porque traía mucho coraje conmigo, fue que me volví a vivir con mi abuelita. Entonces, estoy hablando de una niña que no se sentía segura ni acá, ni sentía una estabilidad de este otro lado, y que creció con mucha inseguridad. Entonces, esa falta de autoestima, lo único que me hizo pasar y tener una infancia bonita en ese entonces es que desde pequeñita me gustaba la danza. Entonces todos los amiguitos que vivían en esa calle, que eran más o menos de mi edad, nos empezamos a juntar. Entonces yo les empezaba a ensayar y creamos un grupo de baile. Y cuando ellos escuchen esto, ojalá y pudiera traerlos para acá, porque fueron experiencias muy bonitas, fueron como mis hermanos. Uh-huh. Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho a desconectarme de todo lo que no me gustaba, de lo que me estaba pasando, para vivirlo desde esa pasión de la danza. Sí. Y cuando estabas dentro de, como en esta etapa en la que eres una niña y te conviertes ahora en una chica ya de 29 años, ¿no? ¿Qué conciencia tenías sobre lo que era la fe, la religión? Porque bueno, creo que ahora ya estamos un poco más despiertos en la cuestión. No quiero decir que está mal la forma en la que piensa alguien, no es súper respetable, pero estábamos como muy estigmatizados a la religión, ¿no? Al menos aquí en México, pues es muy, muy usual eso, a la fe católica, etcétera, que en cierta parte, pues hemos visto que en algunas ocasiones, no en todas, se cierran como muchas puertas para conocer más allá de nosotros en ciertos aspectos. No quiero generalizar, pero tú, ¿cómo vivías eso? ¿Cómo lo tenías como algún tipo de creencia similar a ello? Sí, mi abuelita éramos católicos, yo creo que más que nada por costumbre. Uh-huh. Pero en el proceso que viví después en la adolescencia, después de un primer divorcio, también un abuso que viví como a los 4 años más o menos, o sea, y fue pasando varias etapas, que de hecho por ese abuso fue que más adelante, cuando ya tenía el primer novio que tuve, que fue con quien me casé, en el primer intento salió todo esto que yo guardaba en mi inconsciente, y de ahí vino el interés de entender cómo funciona nuestra mente, por qué yo no recordé todo eso en mi infancia y lo vine a recordar totalmente en ese momento. Entonces por ahí empezó también como a los 20 años empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con neurociencia, el cerebro. ¿Te casas muy chica entonces? A los 19. Y es como que, digamos, entonces tu primer acercamiento como a conocerte a ti misma. Así es. ¿Y qué es lo que más te impactaba en ese momento? De lo que habías reconocido, en el que dices que vives este abuso, pasa el tiempo en el que estás con tu pareja y descubres que hay algo incómodo en ti, o sea, ¿qué era lo que
te cuestionabas sobre la fe en la que estabas predicando, porque usualmente la gente, cuando, bien lo decía al inicio, ¿no? Cuando nos pasan cosas fuertes, siempre dudamos de nuestras creencias o de nuestro Dios o de por qué a mí, ¿no? O sea, ¿qué era lo que tú sentías en ese momento? Fíjate que es curioso, pero no, nunca metí a Dios en esa parte. Siempre fui como que muy consciente de que fue algo que me pasó, Sí. pero que no entendía por qué no lo recordaba. Estaba como muy enfocada en saber cómo es que o nadie se dio cuenta o cómo es que yo no recordaba nada y después lo podía recordar absolutamente todo, pero todo como si acababa de pasar ayer, de tal manera que cuando hubo ese primer acercamiento con mi pareja me dio una crisis de llanto, de nervios y obviamente el que ahora es mi ex esposo no entendía por qué me había puesto así. Y te digo, de ahí empezó mi inquietud de empezar a saber cómo como algún funcionaba. acercamiento espiritual o fuiste como con alguna persona, psicólogo, terapeuta, para tratar de encontrar respuestas a todo lo que te había pasado y a lo mejor tratar de sanar eso que te había ocurrido en el pasado? Fíjate que no, ahí no, porque yo sentía como que no tenía que sanar ya nada. A mí lo que me inquietaba era por qué no lo recordaba, porque ahora que lo podía ver y entender y por qué estaba así, ahora lo podía asimilar. Y obviamente si tenía que tomar cartas en el asunto o hacer lo que tuviera que hacer, lo iba a hacer. Pero no era como, ¿y por qué a mí no hubo duda como de fe ni nada? Eso vino más adelante y fue cañón. Pero no, ahí más que nada decía, ¿por qué pasa esto? Porque a cuántas personas tal vez no les haya pasado y no lo recuerdan hasta después de tantos años. Pero también me ha tocado atender a personas que lo recuerdan como si fuera ayer y es algo que no lo pueden sacar y mientras no lo sanes vives atormentada a causa de esto. Entonces sí, en toda mi juventud yo era de las más dormidas, tenía miedos, inseguridades, y esa era otra de las cosas, ¿no? ¿Por qué yo no recordaba esta parte? Era de religión católica. Cuando vino mi divorcio, que fue por una infidelidad y que tengo apenas semanas de mi segundo bebé de embarazo, me doy cuenta de esto. Entonces pido el divorcio y a partir de ahí entendí que tenía que ser yo con mis 2 niños y salir adelante a como fuera posible. Entonces ahí como que yo no le di entrada a ningún pensamiento de no puedo, es difícil, ¿qué van a decir? O sea, cero, nada de eso. Aún y con toda mi inconsciencia, yo sabía que ahí yo ya no debería de estar en ese lugar y empezar a crear lo que yo tenía. Entonces ahí fue donde estudio la segunda carrera, licenciado en turismo, y al mismo tiempo doy clases en la universidad, en el UES, ahora es UES en Hermosillo, Sonora, antes era CESUES. Ahí daba clases de danza y también en el TEC de Monterrey, Campus Hermosillo y en la UVM. Uy, ¿se puede decir esto? Sí. Ah, ok. Se van a sentir orgullosos. Ahí daba clases latinas de salsa y todo esto que me gustaba muchísimo. Pero igual, traía toda esta inconsciencia, traía mucho coraje con mi ex esposo, mucha rabia de por qué había pasado esto cuando yo me había esmerado tanto en ser una mamá o pareja modelo, ¿no? Todo lo que uno piensa que tiene que hacer y cuidar y tal y tal. Y así fue pasando el tiempo hasta que viene el accidente de auto. Que ahí de ese accidente de auto, como quedó prensada, se lastima mi sistema linfático. Y me explican, el sistema linfático es el que depura toda la suciedad que entra a nuestro cuerpo y es del grosor de un cabello, entonces no se puede operar. Estuve así casi 2 años entre urgencias y mi casa. Para ese entonces yo ya estaba trabajando, yo ya no nada más daba clases de danza, estaba trabajando como directora ay, mira esto, hace mucho que no lo platico, de la Asociación de Hotelería de Sonora, la AMSON. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Sonora. Ahí estuve un par de años entre eso y dando clases. Entonces pasa el accidente
y este accidente me saca de circulación por completo, o sea, me quedo en el hospital y como no se puede operar esta parte del sistema linfático, me empieza a caer infección interna de las rodillas para abajo, de tal manera que mis piernas empezaban a poner calientes, rojas, iban inflamando, era un dolor insoportable, después se ponían moradas y después se ponían negras. Y en 2 ocasiones me dijeron, hay que cortarlas, porque eso va a subir. Hay que cortarlas. La primera vez que me dijeron, dije, totalmente no. Y en la segunda vez que me dijeron, o sea, lo pudieron controlar, antibióticos directamente a la vena, no sé cuánta cosa que me hicieron ahí. Y al par de otra vez, otros meses más, me volvió a caer infección. Entonces me volvieron a decir, hay que cortar. Y yo les dije que no. Entonces me dijeron, es que ya tu cuerpo, ya para eso tenía como 1 año pasaditos de estar entre urgencias en mi casa, es que tu cuerpo ya no acepta las pastillas, las inyecciones, si te lo ponemos directo a la vena, ya no está respondiendo tu cuerpo el antibiótico para esto. Entonces me dijeron, es que esto es de tiempo, si no hacemos esta parte de cortar, la infección va a subir. Casi me dijeron, o sea, entonces si no quiere que procedamos, se puede ir, ¿no?, a su casa a bien morir. Y sin embargo, esto no entró a mi cabeza. O sea, varios internistas me lo dijeron porque hablé con varios médicos y todos me decían lo mismo, es una celulitis, esto es muy delicado, el sistema linfático no está funcionando, esto no se puede operar, no hay otra cosa que podamos hacer, los antibióticos no están funcionando, todos me decían lo mismo y bueno, me fui a mi casa. Pero en ese tiempo que yo estuve en el hospital me llegó un libro que se llama Un Curso de Milagros, que me dijo el doctor, mira, Luz Aurora, te vinieron a traer esto. Y yo pregunté quién, y me dijo, la verdad que no sé, déjame preguntar, porque se lo dieron a una enfermera. Fue con la enfermera y me dice, pues la verdad no sé, nada más me dijeron que era para Luz Aurora. Pero ¿quién fue? Familia, amigos, alguien, nadie. Hablé, ¿quién me trajo esto? No, yo no. ¿Quién? Nunca supe, hasta la fecha nunca supe. Entonces ahí empecé a leer el libro de Un Curso de Milagros, que es un libro canalizado. Entonces es una psicóloga atea que lo escribió hace, creo que en los 60 más o menos, y es un libro que fue el que me ayudó a entender quiénes somos nosotros espiritualmente. Ese fue como mi primer paso para adentrarme a lo que iba a ser más adelante mi camino. Okay. Por ahí empezó. Para empezar a sanarme, pero también volviendo un poquito al pasado, que me preguntan cómo era yo, entre los 12 años más o menos, yo tenía un sueño muy recurrente. Ese sueño me pasaba alrededor de 3 o 4 veces a la semana, entonces era que ya me estaba atormentando, porque cada vez que venía ese sueño, imagínense, era soñar que estaba en un lugar que yo no conocía. Haz de cuenta que si estuviera visitando un país diferente, y lo típico de cuando llegas a un lugar, lo que primero que quieres ir a ver, ¿qué es? La plaza, el Zócalo, donde está... Lo céntrico, ajá. Ahí yo siempre me veía como en esta parte de estos lugares. Primero, cada sueño era un lugar diferente. Entonces, llegaba a este lugar, el común denominador era que siempre era de noche, no había gente alrededor, y yo tenía la conciencia de que había llegado en un auto, y como ya era de noche y ya no había gente, yo estaba buscando mi auto para ver dónde estaba para irme a mi casa. Pero creo que una vez les comenté esto, les ha pasado cuando van al súper, estacionas tu carro y cuando sales por él no lo encuentras. Si yo lo había puesto aquí, ¿dónde quedó? De repente se te olvida, sí. ¿Y qué empiezan a sentir? Pues miedo, incertidumbre, ¿no? Empieza una como taquicardia, ¿no? Ansiedad. O ya me lo robaron, o se lo llevó la grúa. Se lo llevó la grúa, o sí lo traje. O te empiezas a decir, estoy loca, sí, o sea, si aquí yo lo puse. Pues hagan de cuenta, cada noche empezaba esa desesperación de, ¿dónde está? Si yo aquí lo puse, ¿y dónde lo busco? Entonces, nunca lo encontraba, pero al siguiente sueño pasaba lo mismo. Ahora estaba en otro lugar, pero siempre era de noche y siempre estaba buscando mi auto. Hay veces, en uno de los sueños, recuerdo que renté un auto y dije, ok, renté un auto rojo. Yo me acuerdo que era rojo y le dije, me voy a acordar, aquí está estacionadito, ¿no? Okay. Y ya ves que cuando es un sueño, pues de repente ya
¿ya te quieres ir? Sí. Y tampoco estaba. Y dije, ¿dónde está la persona que me lo rentó? O sea, ya no había nadie alrededor. En otro sueño digo, no voy a buscar el auto, me voy a ir a pie. O sea, ya de tan consciente que tenías el sueño, Sí. tú misma ya llevabas el plan armado, ¿no? El timing. El próximo jueves, esta vez, no voy a rentar el rojo, voy a rentar el azul. Sí, pero cuando dije, ok, ya no me voy a ir en carro, Ok. me voy a pie. Ah, mira. Pero qué luego práctico. dije, ¿y para dónde agarro? ¿Para dónde está mi casa? Y esa era lo peor, lo que me causaba O sea, más siempre era ansiedad. como el sueño en el mismo lugar, la misma situación y la misma sensación. Sí, pero diferente ciudad, sí, Ok. diferente país o diferente lugar. Después me di cuenta que los sueños que había tenido durante de 14 a los 27 años, imagínense qué locura, soñar tantas veces por tantos años. ¿Cómo crees? Cuando llegó un curso de milagros, pararon los sueños. Y o sea, ¿qué es lo que ven en el curso de milagros? Mi regreso a casa. ¿Cómo? ¿Qué es lo que decía o cómo fue el regreso a casa? Este libro es como un reprogramador mental que te enseña quién eres tú espiritualmente. Entonces yo en el sueño buscaba mi regreso a casa, pero no era mi casa física, era mi lugar de origen. Ok. ¿Cómo le hago para llegar allá? Eso era lo que me inquietaba todas las noches. Guau. Pasaron los años, pasaron muchas cosas, mucho aprendizaje, muchas enseñanzas de la vida, muchas pruebas que son muy mágicas, que si nos da tiempo ya se las platico, pero después que empecé a viajar, que tuve que soltar todo lo material y empecé a viajar, me di cuenta que los lugares a donde yo tenía que ir eran los mismos que había visto en esos sueños. Wow. No inventes, que Entonces por ahí no es que haya empezado desde el accidente, sino ahí empezó lo físico, el cambio Ok, físico sí, que sí, yo sí. tenía que hacer. Hacer conciencia, ¿no? Exacto, pero desde chiquita tenía que vivir el desahucio, el abandono, el no sentirme identificada con la familia con la que yo estaba, pero yo amaba y amo a mi familia. Mi abuelita ya trascendió hace algunos años. Mi papá hace 6 meses, un poquito más, que acaba de trascender. También fue algo muy intenso lo que viví en su transición. Pero bueno, todo esto es lo que te va llevando a entender por qué nosotros podemos crear, por qué nos vivimos ciertas cosas para empezar a despertar. Es el para qué era lo que tenía yo que comprender, pero tienes como que estar muy atento o atenta, porque si no, te pasan las cosas y no recibes el aprendizaje. Exacto. Entonces, a partir de que te llegó ese libro cuando estabas en tu casa, porque ya no estabas en el hospital, estabas en tu casa cuando te dijeron que podías perder las piernas, Sí. leíste este libro, hiciste como, te hizo clic todo lo que comenzaste a leer, ¿qué pasó después? Cuando empecé a entender que tenía que comprender esto, porque no es difícil de estudiar este libro, hubo un momento cuando yo estaba todavía en la casa en Hermosillo, Sonora, porque yo soy de Hermosillo, Sonora. Hubo un momento en el que cuando ya me habían dicho, pues ni modo, ya no podemos hacer nada, me fui a mi casa, yo seguí ahí con mi proceso y cada vez iba mejor. El primer año, cuando estaba en el hospital, duraba 4 o 5 meses en cama, un mes me puse bien, podía medio caminar, pero luego otra vez me volví a caer infección interna y otra vez otros 5 meses en cama. Era insoportable y así casi 2 años. Cuando yo ya me fui a mi casa y pasaba esto de la infección, veía que cada vez duraba menos el tiempo de la infección y más rápido me iba recuperando y era más extenso el tiempo en el que estaba bien. Entonces, de 5 meses que no podía estar bien y uno bien, 5 mal y 1 bien, después bajó a 3 mal, 2 meses bien. Y luego, pero para eso pasó 1 año y luego otro año, después 2 meses mal, 4 meses bien. Hasta que como al 4º, 5º año ya me pasaba como una vez al año y me duraba 1 mes más o menos. Después con todos los años ya no me ha vuelto a pasar. Cuando llego a recaer dura 2 semanas si acaso,
y no dejo llegar todo el proceso. No llega ya a ponerse negro, o sea, esto... ¿Y esto, Luz, tiene algo, los médicos te han dado alguna explicación o qué es lo que te dicen? Que, o sea, porque... Es un milagro, ¿no? Pues claro. Nunca volví con los médicos. O sea, estas recaídas tú las estás en casa y... Yo sola. Y una vez que estaba sola en casa, ya había pasado, mi divorcio ya había empezado, entonces mis niños se iban el fin de semana con su papá, entonces yo me quedaba en casa, y una vez que yo estaba sola un fin de semana, ahí en esa casa en Hermosillo, la infección interna siempre era de las rodillas hacia abajo, y una vez me desperté y la infección había subido hasta acá. Y ahí, yo creo que ya era el tercero, ya tenía como 3 años y medio en este proceso de sanación. Entonces, ahí sí me puse histérica, ahí sí yo renegué y dije, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y dije, y si ya me vas a llevar, llévame, ya estoy cansada, ¿para qué me sanas? ¿Para qué me sanas si voy a volver a recaer? ¿Qué es lo qué más tengo que aprender? Que no estoy viendo, que todavía no entiendo por qué sigo recayendo, pero yo estaba gritando, llorando, así, pero mal. Y de repente, de estar histérica, gritando, de repente es como si te pararan en seco y siento una paz tan grande que, haz de cuenta, de estar gritando, llorando, histérica, y de repente me quedo y siento dentro de mí que todo está bien. No es que oigas una voz que te dice, todo va a estar bien. No, era algo dentro de mí que decía, todo es perfecto, estás bien. Y otra de las cosas que me llegaron, que ahí fue cuando me di cuenta que empezaba a canalizar, era que me decían, es que olvidar no es sanar. Tienes que confrontar todo el odio que tienes hacia tu ex. Tienes que confrontarlo, sí. Tienes que sanarlo, porque al momento en que yo pedí olvidar, estaba también perdiendo la memoria. Entonces, cuando nosotros damos una instrucción, nuestra palabra es tan poderosa que yo estaba perdiendo también esa parte de mí. Ya no recordaba muchas cosas, entonces ahí vino la confrontación. Olvidar no es sanar, tienes que confrontar para poder perdonar. Y entonces así ir sanando. Me dieron 3 cosas diferentes, esa era una, me dieron otras 3 que tenía yo que empezar a hacer, pero yo estaba en una paz infinita y ahí entendí y empecé a trabajar en mí. Entonces todo lo demás de sanación me vino llegando así. Poco a poco. Y que creo que está bueno que hablemos sobre que cuando dices confrontar, no precisamente es confrontar con la persona, ¿no? Porque muchas veces nosotros, tan terrenales, es como de, no es que necesito y lo tengo que volver a ver, exactamente, y que me pida perdón. Echarle la culpa a la otra persona. Entendemos eso como confrontación, ¿no? Exacto. Pero creo que hablas de con nosotros mismos. A ti mismo. Gracias por hacer la aclaración, Mitch. Sí, tienes que confrontar el dolor, tienes que confrontar la situación de sentirte que fuiste traicionada, que aunque tú diste todo lo que estaba a tu alcance, no fuiste correspondida, todo lo que tú le quieras echar al costal y verte como víctima. Entonces no. Aquí nadie somos víctimas, vivimos las cosas que tenemos que vivir para sanar. Entonces, observo ese rencor, observo ese miedo, observo ese sentirme víctima, observo ese sentirme que no valgo, porque luego la creencia, ¿no? De que no fui suficiente para alguien. Entonces, no, es confrontar todas esas emociones y esa percepción que tienes hacia ti, que tú creaste o que te hicieron creer con el comportamiento de las otras personas o lo que te dicen que eres las otras personas. Entonces era confrontar mis miedos, confrontar mis traumas, confrontar todo lo que había vivido en esa etapa hasta mis 28 años, no, 29 años ya tenía ahí. Para eso ya había empezado a estudiar y certificarme en hipnosis y tal cosa. En cuanto yo pude caminar en los tiempos en los que yo estaba bien, todo lo empecé a invertir en cómo conozco esto, cómo aprendo de esto. Si yo ya estoy sabiendo y me está llegando esta información,
porque era otra de las cosas que me estaban empujando. Tienes que saber cómo funciona tu mente, tienes que saber cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu cuerpo físico, porque tenemos varios cuerpos, pero lo más importante es que tú tienes que entender cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Y trabajar en esos tres para poder hacer una integración. Entonces sí se hace una sanación integral. Si no, nadie se puede sanar solamente yendo al psicólogo o al psiquiatra. Nadie se puede sanar yendo a la iglesia o teniendo fe sin trabajar físicamente. Entonces somos tripartitas, tenemos que trabajar en esas tres áreas. Exactamente. Y de ahí, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Cómo fue ese proceso de evolución? Porque bueno, viviste todas estas situaciones que fueron las que te fueron como acercando a esta parte que ya ahorita te especializas, que es todo lo de la espiritualidad, pero como ¿qué fue lo que hizo que detonara aún más a sumergirte a todo a este mundo? Cuando yo estaba todavía en casa, allá en Hermosillo, yo ya sentía el llamado de que yo tenía que salir de Hermosillo, pero no era otra ciudad. Sentía bien claro, así como cuando sentí esa paz y me hicieron ver, para sanarte tienes que confrontar esto, tienes que sanar tu cuerpo emocional, tienes que conectar con tu espiritualidad, y para eso tenía que subir mi vibración. Entonces yo ya estaba entendiendo y recibiendo mucha información, y dentro de esa información era, tienes que salir de aquí. ¿Cómo recibías esa información? Es que ¿podremos llamarlo un poco como intuición? No, porque la intuición es como sentir que por ahí es. Esta es una certeza total. Es una certeza total. No sabes de dónde viene, solamente lo sientes. Yo por eso a todas las personas que han ido conmigo a mis retiros deja a un lado la mente. Nosotros no somos la mente. Todo lo que pasa por tu mente es lo que, haz de cuenta, es como si fuera el wifi. Está la señal acá. Entonces, cuando tú enciendes tu mente, tú puedes agarrar cualquier señal, pero hay de todo en el aire. Hay de todo lo malo y hay de todo lo bueno. Entonces, tú tienes que saber con qué sintonía vas a conectar. Y es sentirlo nada más. Hay una certeza dentro de ti, no sabría explicarlo de otra manera. No es intuición, no es tener fe, no es nada de eso. Es como cuando, les decía antes de entrar a la entrevista, es como cuando vas a dar un salto al vacío, pero que te sientes tan sostenida que no te da miedo nada, porque sabes que eres sostenida. Okay. Como que tú sabías que tenías que irte por ese camino. Sabía yo que tenía que salir, pero cuando yo tuve ese accidente, mi casa estaba como el casi 95% pagada, porque para eso pues trabajaba en asociación de hoteles, también trabajaba en parte con gobierno. No, les digo, era normal, mi vida era normal, daba clases en la universidad, estudiaba otras carreras, seguía estudiando y preparándome para otras cosas. Cuando daba clases me llevaba a mis niños a las clases de danza, ellos veían todo eso. Cuando me pasa el accidente, uno tiene 12 y otro tiene 9, entonces viven todo ese proceso conmigo, ven toda esa parte de cómo yo me voy sanando yo sola, hasta que ellos deciden ya a los 16, el más chico dice, yo ya me quiero independizar y Entonces yo sabía que tenía que irme, pero no sabía dónde. Y aparte, esos 2 años que yo estuve hospitalizada, ese poquito que faltaba de pagar, el banco empezó a cobrar intereses, pero intereses sobre intereses. Imagínense, 2 años. Entonces mi casa se la volvió a comer el banco, quedaba bien poquito, entonces dije, bueno, la voy a traspasar. Voy a ver, junté como a 6 vendedores para que la trajeran ofreciendo, porque yo sabía que la tenía que vender. Se pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y no se vendía. Y no se vendía, hasta que me dijeron, mira, contacta a esta señora, es buenísima, ella sí te la va a vender. Ok, la contacto y a la semana me dice, ¿sabes qué, Luz Aurora? Tu casa la tenemos que dar un 40% más abajo todavía. Pero ¿cómo? Si ya está, ya es muy poquito lo que vas a recuperar. Lo que voy a recuperar. Es que hay mucha competencia, Entonces yo dije, bueno, a ver, Dios mío, si tú quieres que yo me mueva,
esta casa se tiene que vender ya y al precio que vale, o sea, se tiene que traspasar al precio justo. Ese mismo día que yo hice esa petición, yo ya daba cursos en línea del ser, de enfocarte. Yo ya me había certificado como coach, yo ya había hecho algunas cosas, pero siempre lo más importante para mí era la parte espiritual. Y en ese momento estaba dando un curso en línea, que los que vean este podcast se van a acordar, que me tocan la ventana. Para entrar a mi casa tenías que tener un código que levante la flecha para poder pasar, y yo no había dado ningún código, nadie, o sea, de repente me tocan, y digo, ¿me dan un minuto? No vaya a ser una emergencia, porque estaba en vivo, ¿no? Entonces salgo y me dice, señora, soy fulanito de tal, mi cliente quiere comprar su casa. Y le digo, ay, pues muchas gracias, pero mira, en este momento no te puedo atender, estoy ocupada. No, pero es que no, yo quiero que me diga en qué momento podemos venir para que se haga la transacción y todo esto. No te puedo atender. Mañana lo vemos. Y no se quería ir, le tuve que cerrar la puerta casi en la cara para seguir con el curso. Entonces ya les explico a las personas del curso y todos, wow, porque les había dicho lo que había hecho en la mañana. Al otro día, a las 9 de la mañana o 8, no me acuerdo, que era bien tempranito, ahí estaban tocándome él y la señora que quería comprar la casa, que seguramente también sí va a ver este podcast. Wow. Ella vive en mi casa. Gracias. Ella vive en mi casa y puede corroborar esto que voy a decir, que cuando me dijo el que le estaba, el de bienes raíces, pues queremos comprar su casa a tanto, que era el costo al que lo traían los otros corredores. No, le dije, ese no es el precio. ¿Cuál es el precio? Es tanto. Y dijo la señora, ¿qué le hace? La quiero. Es que mi hija te sigue y ella le ha encantado vivir donde tú vivías, pero yo tenía, cuando abrías el portón, veías una enredadera grandísima que estaba al fondo, verde, que se había extendido a los vecinos, una enredadera pero preciosa, que yo salía a regar todas las noches, y la verdad que yo había creado un lazo energético muy grande con ella, y cada vez que la veía era como despedirme de mi familia, y me dolía. Entonces dijo su hija, y la señora fue lo que me dijo esto, ¿sabes qué? Mi hija dice que cuando nosotros nos quedemos aquí y tú te vayas, esa enredadera se va a secar. Y yo no dije nada, ¿no? Y bueno, hicimos ya toda la documentación y todo esto. 2 días, le iba a entregar en una semana. 2 días antes de entregarle la casa, empiezo a oler a quemado. Y dije, bajé las escaleras, fui a la cocina, dije, algo dejé encendido, se está quemando. Y no había nada en la estufa. Volví a subir las escaleras al segundo piso, busqué si algo, abro una de las recámaras y veo que por la ventana está entrando mucho humo, abro la ventana y veo bomberos trepados en lo alto porque estaba muy alta la valla que estaba cubierta por esta enredadera verde, y se estaba quemando toda. 5 minutos duró. Entonces salgo rápido y me dicen los bomberos, no se acerque señora, y veo la llamarada y todo negro, se quemaron hasta las raíces. Entonces le pregunto, ¿cómo pudo pasar esto? Si detrás de mí había un baldío sin nada y el baldío estaba intacto. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos, si usted quiere levantar una investigación o algo. Y yo iba a entregar la casa en 2 días. Entonces les digo a mis hijos, vamos a ver cómo reparamos esto, pintar nuevamente la pared. Entonces cuando viene la señora y abre el portón, y mi enredadera, me dijo, abrió, Luz, ¿y la enredadera? Madre mía, ya no va a querer la casa. Dije, no me vas a creer, pero se quemó. Y me dijo, no te preocupes. Como que ella ya, no sé, lo presentía. Pero eso era lo que me enganchaba a mi casa. Entonces una vez... O sea, era como tu energía lo que mantenía viva esa enredadera. O sea, era quemándose, me soltó. Ya no quedaba un lazo energético mío en la casa. Impresionante. No, fíjate, lo habíamos escuchado, ¿te acuerdas con Andrea Gómez? Que ella nos decía que a veces creamos como en nuestros hogares como esas partes, lazos energéticos que no nos damos cuenta, y a veces cuando la gente dice, quiero vender mi casa,
pero algo te mantiene atado a ella. Entonces tú tendrías como que empezar a hacer estos ejercicios para soltarlo. A soltar desde el amor. Y según yo, todas las noches salía y la regaba, pero acuérdate que yo todavía no entendía todo lo que ahora entiendo. Sí. Entonces yo le decía, va a venir otra persona y te va a cuidar mucho, te va a amar. Y era como si le hablara a alguien de mi familia, no sé. Entonces tuvo que pasar eso para yo poder soltar. Y ahorita ella sigue viviendo ahí en mi casa. Ya no hay enredadera, pero sigue viviendo ahí. ¿Y de ahí a dónde te mueves? Me voy a Perú. ¿Y de dónde viene eso? A ver, Porque, es que han sido tantas cosas. Me llega una invitación y empiezo a recibir muchos mensajes con relación a Perú. Entonces veo que hay una amiga que va a ir de viaje para allá y me dice, vamos. Pero yo ya sentía así como que por allá tenía que ser, es que tenía que hacer otro país, pero no entendía para qué. Siempre que me mueven de lugar, no me dicen para qué, nada más sé que me tengo que mover. O sea, ¿pero tú vivías en esta casa en Sonora, sola o vivía con mis hijos. ¿Con tus hijos? Sí, éramos los 3 mosqueteros. ¿Y de ahí, o sea, deciden vender la casa? No, ellos deciden primero independizarse, porque sí, ellos también fueron en parte mis maestros, porque si ellos no hubieran querido hacer eso, para mí, claro. yo y mis hijos, hasta que me hiciera viejita, sí, era mi idea, ¿no? Seguramente, ¿no? Los muchachos van a querer ir con su mamá siempre, por supuesto que no, pero yo no sé por qué en mi mente en ese entonces yo creía que así iba a ser. Entonces pasa esto, se vende la casa y sale esta invitación para acompañar a mi amiga. Entonces llego, ya hacemos todo el trámite y todo esto, me quedo todavía con mis hijos unos días para despedirme, pero iba casi en cero. ¿Qué iba a hacer a un lugar desconocido, casi sin dinero, sin la moneda de ese lugar y sin saber a qué iba? Esos son los saltos de fe que les hablo. No sabía que iba, pero yo tenía que ir. Entonces cuando llego, me quedo con mis hijos, convivimos, me despido y les digo, esta transición tan fuerte que voy a hacer, hijo, yo no sé a lo que voy, pero yo sé que voy a crear algo bonito y después voy a volver, porque no tenía un 5, o sea, y me voy y resulta que a donde llego, casi me dicen, te estoy esperando. Y empiezo a convivir ahí con unos taitas que conocimos en una parte de Perú. ¿Qué son los taitas? Como los abuelos de sabiduría. Okay. Los que están muy conectados con la tierra. Sí. Los que conocen de las medicinas ancestrales, del vivir desde el ser, que tienen rituales de sus ancestros que han sido pasados de generación a generación. Entonces llego y mi amiga se queda ahí y ella quiere ir a Machu Picchu. Y no, yo ya llego y dije yo, de aquí soy, no me muevo. Y ya se fue ella a Machu Picchu y yo me quedé ahí viviendo casi en la selva por un buen rato. Es por eso que después yo tenía el cabello como lo tengo ahorita, poquito abajito de la cintura. Me lo corto, pero cortito, porque ahora era vivir ahí en la selva, convivir, aprender, estar descalza, estar con la naturaleza. Me sentía en la plenitud, pero sabía que iba por algo. Entonces ahí es donde conozco la medicina ancestral. ¿Y cómo es que llegas con ellos? Porque decías que los habías conocido, ¿en qué parte? ¿Y cómo es que ellos te abrazan porque, o sea, desconozco si es un poco como me suena la película de Comer, Rezar y Amar, ¿no? Pero ella va y busca, no sé si va y busca a esta persona y entra como en un entorno donde ella empieza a hacer ¿cómo se les dice? Cuando voluntariados o algo así. De igual manera ahí aceptaban a las personas que querían reconectar. ¿Cómo fue? No, lo que yo vi que había por ahí eran algunas personas extranjeras, americanos, pero como tipo hippies, que de repente llegaban y vivían también por ahí cerca, como nómadas, pero yo era vivir ahí, estar con mi amiga, era amiga de la hija del abuelo. Wow, entonces llegamos ahí con su amiga, o sea, con la amiga de mi amiga. Sí. Y cuando llego y empezamos a hablar, y cuando llega su abuelo, entonces lo conozco y de ahí empiezo yo, es como si hubiera llegado, no sé, mi abuelo
a platicarme todo lo que le faltó platicarme desde que yo estaba chiquita. Haz de cuenta. Y empezaba a enseñarme, pero de la manera más amorosa, de la manera, a su manera. Uh-huh. Y era ahí, por eso me corté el cabello, ahí no había ni nada de cosas de andarte tomando fotos. Como vanidad, ¿no? Sí, nada de eso. Era aprender. Cada fin de semana empecé a tomar la medicina. Era cada fin de semana. Primero la entendí, la comprendí, la estudié, lo acompañaba. No era que me estaba formando, era como, llegaste, ven, acompáñame. Okay. ¿Y cómo era un día en la selva teniendo como todo este aprendizaje con los taitas? Es de lo más natural. O sea, es como no tener ninguna preocupación y saber que ya lo tienes todo. Es sentarte a hacía manualidades. Su hija también bordaban estas bolsas, tienen un nombre. Bordaban bolsas, hacían algunas figuras, pero era comer de lo que hubiera. Ay. ¿Qué es lo que comías? Pues más que nada, una vez me dieron un cuyo. Uh-huh. ¿Saben qué es? Sí. Como un hámster, ¿no? Sí, pero la primera vez que me lo dieron, y fue cuando recién llegué con mi amiga, me sirvieron un cuyo, y es como un hámster grande, que como si lo metieras en aceite, y tiene su manera de preparación, ¿no? Pero no le quitan nada. O sea, venía la cabeza, la boca abierta, como con mucho dolor, las manos así. Y Dios. Yo pensé que era una broma, con todo respeto, pero sí, claro. Que son las tradiciones de allá, sí. Son los platillos de allá, pero era la primera vez que yo veía algo así. Entonces ahorita que me preguntan qué comían, me acordé de eso. Y ya después era pues comer lo típico de allá, ¿no? Que una de las cosas que me encantaba es el ceviche peruano. Hay otro que es hecho con papa, porque hay como 300 clases de papa allá, pero era comer, o sea, de todo lo típico de allá. Pero no era como algo extraordinario, era como vivir con tanta paz. Uh-huh. Era como no hay nada pendiente, aquí nada más es convivir, siéntelo, no es que te enseñen intelectualmente, te están transmitiendo algo más allá de lo que la mente intelectual pueda crear, armar. Sí. Es siente, convive, siente los pies, enraízate, túmbate, duerme en la hamaca. Siente la tierra, siente el pasto, vamos al lago, báñate en el agua. O sea, no era que me dijeran que me tenía que bañar, ¿no? Pero era lo normal. Muchas cosas de estas. Así fui aprendiendo de la medicina, y fui aprendiendo también de cómo la seleccionaban, cómo pedían permiso para cortarla, cómo la rezaban, cómo la preparaban. Cuando dices medicina, ¿a qué nos referimos, como para contextualizar a los que quizá no tengan como ni noción ni idea sobre ello? La ayahuasca. Okay. Ahí era ayahuasca. ¿Y es donde se origina, por así decirlo? ¿O? En varias partes. Está por toda la orilla de lo que es Perú, Colombia, Bolivia, toda esa parte del litoral. Ok, y ellos continúan, pues como bien lo dices, una medicina ancestral. Uh-huh. ¿Y ellos para qué la utilizaban o para qué la utilizan? Lo utilizan para conectar ellos le llaman conectar con los espíritus, con los ancestros, con la divinidad, con tu yo superior. Ok. Y entonces tú entras en esto, ¿tú nunca habías probado algo así? Yo no sabía ni qué era. En ese entonces yo no sabía. Quiero hacer como un paréntesis que dijiste del yo superior. Creo que hay personas que no saben lo que es el yo superior, y, o sea, las personas que toman ayahuasca dices que es como para conectar contigo, con tu yo superior, pero ¿qué es el yo superior? Es con tu espíritu. Okay. Es como conectar con tu espíritu, con
con la luz que hay en ti, el ser espiritual que tú eres. Como tu alma, por así decirlo, cuando hablamos de cuerpo, mente y alma, es como si nosotros viviéramos solamente en cuerpo y mente, pero no estamos conectados con nuestra alma. Exacto. Okay. Es entrar a planos que normalmente no podemos ver con los sentidos, porque nosotros tenemos muchos más sentidos. Ellos, por ejemplo, tienen muy abiertos los sentidos, no solamente los que nosotros conocemos. Ellos pueden solamente con el olor saber para qué sirve cada planta, se comunican, platican con las plantas, con los animales, tienen un sentido de percepción muy abierto, viven de una manera muy diferente. No todos, estoy hablando de ciertas personas que sí son, que están realmente conectados con sus raíces y con la tradición que viene heredada de abuelos, generación y generación. Y regresando a cuando comentabas que probaste la ayahuasca, digo, obviamente fue como una preparación previa con personas que saben de esto, pero ¿cómo fue el resultado? ¿Qué fue lo que sentiste cuando la tomaste por primera vez? Cuando la tomé por primera vez, me vi yo como si yo fuera mi mamá. Yo estaba así sentada, mis manos estaban así, las tenía así, y de repente las veo y mis manos no son mis manos, son las manos de mi mamá, y me doy cuenta que yo soy mi mamá. Entonces, ¿por qué pasó esto? Porque recuerden que yo les platiqué que mi mamá me dejó recién nacida con mi abuela. Sí, claro. Entonces, había algo ahí, al parecer, que yo no me daba cuenta, que no me permitía esa conexión realmente de amor con mi madre. O sea, yo sentía que la quería y todo, pero había algo todavía que no estaba sanado ahí. Y ahí la medicina me mostró lo que sentía mi madre en el momento en el que me tuvo y que me tuvo que dejar, y mucho de lo que vivió después. Y para poderla entender, no era que yo supiera lo que ella sentía, yo era ella y yo lo estaba sintiendo. Y después de eso, o sea, en esa misma toma, entré al cuerpo de uno de mis hijos. Entonces pude ver ¿se acuerdan que yo les dije cuando yo me divorcié, tenía 2 meses, como semanas de embarazo, y me dio una depresión muy fuerte, no sé si lo comenté, me dio una depresión muy fuerte, entonces esa depresión la vivió el bebé también. Entonces, cuando él nació era un niño como muy triste. Entonces, cuando vivo esa experiencia, yo puedo entrar al cuerpo de mi hijo y puedo entender todo lo que él vivió, toda esa tristeza que él traía. Y ahora lo pude entender y sentir, wow, por eso su comportamiento, por eso así, tal y tal y tal. Y les repito, no era saber lo que estaba sintiendo, yo era él y tenía todo, sí, toda su vida. Yo la estaba viviendo, todos sus recuerdos, todo lo que había sentido, y después paso a mi otro hijo, porque son 2, el más grande, y veo también cómo él vivió el duelo de esta separación de su padre y yo, porque él sí tenía 2 años cuando... Súper chiquito. Cuando me divorcié, y cómo él vivió su duelo muy apartado, porque siempre ha sido un niño muy bueno, pero nada que ver con la religión ni con la espiritualidad. Él es súper matemático, y dice él que no es espiritual, pero si lo conocieron es más espiritual que muchas personas que se dicen que son espirituales. Y pude ver lo que había vivido él. Eso fue lo que viví la primera vez que tomé la medicina. Y podrías decir entonces, porque sonaría algo un poco como triste, ¿no? El sentir todo eso que todo ellos, ese dolor exactamente. Pero ¿qué fue para ti cuando vuelves en trance? O sea, cuando vuelves consciente. En sí, perdón, estás consciente. Y también una duda que me surge, ¿cuánto dura esto? Sí. Esa vez yo creo que no recuerdo, porque pues yo estaba en el proceso, pero seguramente debió haber durado, imagínate, si nosotros empezamos como a las 9 a las 8 por ahí de la noche, es toda la noche, pero yo todavía como a las 8 de la mañana, yo todavía, yo me sentía con toda esta información, y le pregunté por qué yo me siento así, por qué yo puedo escuchar a las plantas, y por qué yo puedo sentir lo que siente, no sé, tal persona. Todavía estoy en el proceso. No, dijo, ya el proceso ya pasó, pero se despiertan
Los sentidos. Se despiertan muchos sentidos. ¿Qué pasó después? Al otro día me tomé una foto, ¿sabes por qué? Porque se la mandé a mi hermana, la más chiquita, porque literal mi cara era la de mi mamá. Y no sé si ahí la tengo todavía, pero se la mandé a mi hermana. ¿Y tú tienes Susi. parecido a ella? No lo sé. Las que siempre nos han dicho que mi hermana más chica y yo nos parecemos mucho, pero no creo que nos parezcamos a mi mamá. Pero cuando me vi en el espejo para arreglarme, porque pues había pasado toda esa noche en el proceso, y me veo la cara y me quedo impactada al verme. Tan impactada que decido tomarme una foto y se la mando a mi hermana. Y le pregunto, ¿quién soy? Y me dice, no manches, ¿qué pasa? ¿Cómo te pareces a mi mamá? ¿Pero por qué pasa esto? Fíjate que hasta ahorita conmigo, no le pasa a las demás personas. Yo todavía, a mí me sigue pasando que cuando yo absorbo energías negativas, mi cara se cambia. Como que proyectas incluso hasta físicamente. Todo lo que, sí, igual cuando estoy en mi centro, mi cara lo dice todo. O sea, no sé por qué conmigo tengo esa característica. De hecho, yo no sé si vieron la otra entrevista que me hicieron. Ay, sí, vayan a verla, también está buenísima con Nayo. Sí, con Nayo Escobar. Y cuando voy a esa entrevista, acabo de hacer un retiro, pero aparte estaba conviviendo con una persona que me estaba drenando mucho la energía. Entonces yo ahí me siento súper agotada, me siento cansadísima, me siento hinchada, no lo sé. Cuando llego a conectar con personas que están con energía muy densa, después de que ya termino todo, me veo, siempre tengo que limpiar esas energías. Oye, Luz, y hablabas sobre que algo que me pareció muy interesante, que cuando conectas con tus otros sentidos, que ya estabas como en sí, decías, escucho a las plantas, escucho, o sea, ciertas cosas, que era eso extra que nosotros no alcanzamos a percibir. Ajá. ¿Y cómo es que lo podrías como explicar? Describir. Es como, obviamente no es con palabras, es como si fuera alguien vivo, y es como si pudieras leer la mente de esa planta. Okay. Que en ese momento cuando yo estaba sentada, ya era en la mañana, el otro día estaba sentada y estaba embobada viendo, porque estaba lleno de vegetación obviamente, y veía a las plantas y yo le contestaba, qué hermoso es conocerte, o sea, me estás hablando. Y era como si me hiciera sentir que yo soy parte de todo, que esto que estaba experimentando era normal, pero que normalmente no lo podemos ver, pero siempre existe, siempre está. Es como es que este despertarse continuó dentro de, en donde estabas en la selva. Sí, pero fue siempre... paulatinamente. Sí, y creciendo cada vez más, pero no fue nada más, ay, toma y cada vez vas a saber más cosas, no. La vida te va llevando a que te pone exámenes, o sea, no es nada más te tomas esto y ya, no, porque de hecho una de las cosas que yo quiero aclarar, la medicina por sí sola no hace nada si tú no estás preparado. Si tú no has tenido un camino de preparación, de elevar tu nivel de conciencia, de entender que hay algo mucho más grande que tú no eres dirigido por tu ego, que eres un ser de luz que ha venido a cumplir algo, y que es el saberte uno con Dios, saber que tú ya lo eres todo y que tú puedes crear la realidad que tú quieras, pero para que eso pueda suceder, primero tienes que entender que te tienes que quitar todo lo que nos enseñaron, porque estamos dentro de un sistema que nos sigue entrenando para un bien de alguien más, no para el de nosotros mismos, porque si no, esto nos lo enseñarían en la escuela. Claro. Nos dijeran que nosotros somos capaces de poder ver más allá, de comunicarnos de diferentes maneras, pero obviamente se les caería todo el teatro a quienes controlan todo lo que, como estamos viviendo ahorita. Entonces, es por eso que
censurado de alguna manera esta parte de las medicinas y cada vez hay más personas que están despertando. ¿Por qué crees que les convenga mantenernos dormidos? Porque yo siempre digo que para entender esta parte que nosotros estamos viviendo tienes que imaginarte una película, porque finalmente vienes a vivir toda tu historia, ¿no?, de vida. Imagínate que es una película. Y que tú eres el director, el escritor, o sea, el guionista, el de las luces, el de los micrófonos, el de todo eres tú, todo lo estás creando tú eres el protagonista. Pero siempre de una película, ¿qué hay? Hay un protagonista y un... ¿secundario o el antagonista? Un antagonista, que sin el antagonista pues no tiene gran mérito, porque el antagonista es el que le hace la vida imposible para que pueda brillar. Eso es lo que nos sucede. Hay una parte que nos está oprimiendo para que tú decidas despertar, para que tú decidas aprender a conocerte más allá de lo que nos enseñaron. ¿Por qué les conviene a ellos? Porque siguen drenando nuestra energía y de eso se siguen alimentando mientras nosotros estamos metidos dormidos en este sistema. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta que tú eres el director, el guionista, de tonta vas a ponerle el reflector al antagonista, porque entonces va a ser el prota de tu historia. Y no, tú eres el protagonista de tu historia. Y eso mismo pasa en nuestra vida, con quien tú crees que es tu enemigo, a quien más traigas en mente. Si es algo negativo, le estás dando los reflectores de tu película a esa persona, en lugar de ponértelos a ti, que tú eres la estrella y que tú decides lo que quiere vivir ese protagonista. Y ahorita continuándonos, o sea, quisiera como varias preguntas, pero que vaya como en orden de qué personas sí pueden tomar esta medicina ancestral, quiénes no, pero quisiera continuar con lo que nos estabas platicando acerca de cuando fue la primera vez que tomaste la ayahuasca. Sí. ¿Hubieron más ocasiones que la tomaste? ¿Cómo fueron esas ocasiones? Cada una fue hermosa, cada una fue divina. Ay, es que han sido de todo, pero todo ha sido recibir información. Todas, y yo creo que he tomado fácil unas 120 veces a la fecha, si no es que más. ¿Y cada una es una experiencia diferente? Sí. Wow. Pero siempre lo que me ha pasado a mí en específico, es recibir información de... les cuento otra. Sí. En una ocasión, ya muy avanzado mi proceso de caminar, estaba en Ibiza. Porque estoy viviendo en Perú. Después de todo eso sentí el llamado, ahora que tenía que estar en España. Ahí entré a una casa de conciencia. En esa casa de conciencia habían como 14 casas distribuidas en diferentes países donde se daba a tomar esta medicina. Entonces, perdón, cuando hablas de casas de conciencia, que es como literal un campus, llamémoslo así, o... Haz de cuenta que es una casa enorme en donde viene gente a tomar la medicina y trabajar en sí mismo, pero yo le llamo, para identificarla de alguna manera, ¿no? Le llamo casa de conciencia, pero es a donde iban muchas personas, extranjeros todos, pero que recibía miles de personas, porque venían cada fin de semana, como 200 personas a hacer la medicina. Pero la manera en que se les guiaba no era de la más adecuada. Entonces, ahí estuve yo un tiempo para observar y hacer un estudio de campo, en donde miles de personas veía lo que les sucedía. Como yo no lo dirigía, obviamente, yo tenía que ir a ese lugar para observar todo lo que estaba pasando en otros lugares con la medicina. Viniendo de la raíz de cómo realmente se debe de hacer, después me brincaron acá a España para ver todo lo que no se debe de hacer. Y cómo las personas se quedaban enganchadas pensando en que, y algunas se quedaban a vivir ahí, obviamente pagaban euros, miles de euros para estar viviendo ahí y según trabajar con ellos, y era pues como un negocio redondo, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta cómo algunas personas se enganchaban más al dolor de lo que traían en vez de soltarlo. Entonces me iba dando cuenta de muchas cosas, pero ahí yo no podía intervenir. Yo estaba ahí para observar y aprender. Porque al momento en que yo quise intervenir, pues casi me sacan. Y entonces yo entendí que yo no tenía que hablar, que tenía que ver, y si podía, ya por fuera, ayudar
a alguna que otra persona que ya se iba y que se iba tal vez mal. ¿Y quiénes se preparaban? ¿Quiénes eran los que daban ahí la medicina? Porque en este lado pues nos comentan, eran los taitas, los ancestros, ¿no? ¿Quién saben de ello? Y de este lado lo comentas que era un poco más de negocio. Sí, ya trascendió esa persona, pero creo que sigue funcionando este lugar. No quisiera dar nombres para evitar esto. El mensaje real es que te des cuenta que la medicina te sirve cuando tú haces un trabajo personal. No es que vas y tomas la medicina y la medicina va a hacer todo el trabajo por ti, en este caso la ayahuasca, ¿no? Que estamos hablando de la medicina ancestral, y que tienes que tomar conciencia de que tú eres el creador y que si necesitas un empujoncito, pero si tú has hecho tu parte, la medicina te da lo que necesitas. Pero si vas con ego, pero si vas con ira, pero si vas para saber y vivir la experiencia nada más porque quieres experimentar, puedes vivir unas experiencias muy negativas. Y me ha tocado ver en ese mismo lugar cómo personas se ponían pero muy mal. Y desafortunadamente después que yo hablaba con ellos y les decía, es que mira, trataba de hacerles conciencia acá a un ladito donde nadie nos viera, que se dieran cuenta, pero no, se metían tanto de que ellos querían seguir con esto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta, yo no me tengo que meter. Yo solamente entro cuando me piden esa ayuda, si no, no. ¿Y cómo es que tú los veías mal? O sea, ¿qué les pasaba o qué actitudes tomaban? ¿Qué es lo que ellos hacían? Te puedo contar un caso un poquito fuerte. Había una persona que, de hecho, de ahí, de España, que ya tenía años yendo a esa casa de conciencia. Y cuando, como son varias casas, cuando yo llegué ahí, esta persona, era un señor, ya un poquito mayor, se me acercó y me dijo, me dijeron que tú trabajas con energía, por ahí se enteró, ¿no? Y yo le dije, yo no quería todavía, yo siempre manejó mi perfil bajo, entonces yo le dije, ¿de qué? Sí, soy coach, nada más. Entonces empecé a platicar con él, y después con el tiempo, ya tenía él como 3 años yendo cada mes o cada 15 días, no recuerdo, a estar tomando la medicina. Al primer, no sé, minuto de estar platicando con él, wow, me doy cuenta de todo lo que trae. Él tenía un problema con su mamá lo tocaba cuando él era pequeño, y él ya tenía como unos 57 años, y él no podía tener, parejas. Sí. Y él traía mucho conflicto, pero demasiado. Y cuando le expliqué que no era de esa manera como se tenía que sanar, no era con la medicina, que tenía que soltar, que si de verdad quería soltar eso, y él me dijo, sí, me puedes ayudar. Pero él estaba muy metido en esa casa de conciencia. Entonces cuando ya tienen una idea tan arraigada, tan fuerte, no es fácil abrir a una persona para que realmente quiera sanar. Y no me corresponde a mí tampoco. Tiene que querer la persona. Pero ya estando en el proceso me di cuenta que él no quería. Y fue muy fuerte y feo para mí, porque cómo rescatar a personas que están en ese grado de perturbación cuando están tan idos con una ideología que les estén enseñando por otro lado. Y así varios casos. Pero en este caso, pues, o sea, lo dices de que él quería seguir recordándolo inconscientemente, claramente, ¿no? No, conscientemente. ¿Y por qué crees que? Porque, o sea, no creo que a un ser humano por sí solo le guste alimentarse de algo tan turbio, ¿no? Y dentro de estas experiencias que son, pues yo creo que no tienen nombre, son muy difíciles para ti que las viviste, ¿llegaste a ver más cosas en las que fuera algo complicado, o sea, o que vieras que las personas que estaban guiando esta ceremonia no estaban haciendo lo correcto? Sí, vi algunos casos. En varias ocasiones cerraron la policía, cerró ese lugar, hubo hasta una detención, o sea, hubo todo eso. Pero yo creo que se quedaron cortos de saber qué más pasaba ahí. Entonces yo creo que hasta ahí, chicas, podríamos contar esto.
Dicen que la belleza está en los pequeños detalles y creo que las flores son un gran ejemplo de eso. En Ya con Flores encuentras un montón de opciones increíbles, perfectas para cualquier ocasión o incluso para ninguna, porque no necesitas un motivo para dar o darte algo bonito. Solamente entra a su app o a su página web y elige lo que más te guste. Deja que las flores hablen por ti. A veces, lo más simple es lo más especial. Es verdad que cuando estás en una ceremonia de ayahuasca, como que tu alma queda expuesta a que pueda entrar como algún ser de bajo astral. Son como algunas cosas que se dicen, que tenemos como esta duda, ¿es cierto? O depende también de, obviamente, con quién vayas. Tiene mucho que ver quién te está cuidando, quién está dirigiendo, cómo te está protegiendo, cómo te ha preparado hasta llegar al punto de la medicina. Por eso mis retiros son de 3 días. Okay. Hay personas que dicen, es que yo solamente quiero ir a tomar la medicina. No es tan conveniente eso. ¿Por qué? Porque no hay una preparación previa. Tal vez te hicieron que dejaras de comer carne, que no tomaras alcohol, no fumaras, café, cero, cuidarte de lo que comes, de lo que dices y todo esto. Pero tiene que haber también otra preparación física con tus emociones, con tu parte espiritual, porque la gente cuando llega bien cargada de todo lo negativo, de historias del pasado, de heridas no sanadas, de miedos, frustraciones, carencias, baja autoestima, corajes, viene con todo esto. Entonces, ¿cómo vas a llegar y luego directo a tomar esto? No puedes tomar la medicina cuando tu cuerpo no ha sido preparado, cuerpo, mente y espíritu. Y en los retiros que yo hago, se prepara primero al cuerpo físico, 15 días antes de llegar al retiro, se prepara también al cuerpo emocional y al cuerpo espiritual. 15 días antes del retiro. Ya cuando llegan conmigo, el primer día es de confrontación con todo aquello que no has querido ver. ¿Se acuerdan? Por eso les platiqué que había que confrontar el miedo, sí, claro. Que olvidar no es sanar. Sí, entonces en mis retiros los llevo a confrontar. Es por eso que les digo que no cualquier persona viene a estos retiros, viene quien está preparado ya. ¿Por qué? Porque el resultado de mis retiros son 99.9 de donde todos salen maravillosamente bien. O sea, es raro alguien que diga, no, pues, no, a mí me fue mal o algo así. Hasta ahorita, bendito Dios, todos han sido de vivir una experiencia maravillosa. Porque trabajamos esta parte de sanar las heridas, de observarlas, de soltar el ego, de explicarles qué es el ego. Mucha gente todavía no sabe qué es el ego. O, por ejemplo, identificar tus emociones. Muchas personas todavía no saben qué es lo que sienten. De repente llegan y dicen, es que me siento mal, es que no quiero vivir, o me siento tal, pero ¿qué es lo que sientes? ¿Qué emoción sientes? No lo sé, solamente siento que me siento mal. Frustración, depresión, ansiedad, enojo, rencor, tristeza. Sí, ¿qué sientes? Y se quedan, es que todavía no lo identifico. Entonces, hay que hacer un trabajo de identificar quién eres, de sentir tus emociones, de confrontar tus miedos. ¿Qué miedos vienes arrastrando? ¿Son tuyos o fueron creados o vienen de generaciones pasadas que vienes tú a tal vez sanarlos? No es que sanes las generaciones pasadas a partir de ti. Si tú sanas, toda tu descendencia ya viene sin esa carga. Claro. Y eso es lo importante, que tú vivas ahora de una manera diferente, soltando todo esto. Entonces, ¿cómo va a ser igual ir solamente a tomar que prepararte con conciencia? Y yo, una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas personas quieren todo rápido, fácil y si es posible gratis. Nos estamos acostumbrando a lo inmediato, a la recompensa inmediata, en donde no haces un esfuerzo por tú tener la responsabilidad de saber que tú eres quien dirige esta película, que tú tienes que observarte, sanarte. Primero tú tienes que amarte, primero tú tienes que verte cómo te observas, qué opinión tienes de ti. ¿Te gustas? ¿Confiarías en ti? Como si estás buscando una pareja, ¿tú te gustas como pareja? ¿Tienes todas estas cosas que estás buscando en la otra pareja? ¿Lo tienes? ¿Eres confiable? ¿Confiarías en ti? O sea, el verte, el saber, hay tantas cosas que las personas quieren esconder por miedo a la crítica, al juicio, pero todo eso es ego.
porque siguen poniendo el reflector en el antagonista en vez de ponérselo a ellos. Entonces están preocupados por el que va a decir el papá, la mamá, la vecina, la pareja. Y es ahí donde te pierdes. Entonces es bien importante entender que las personas cuando vienen a mis retiros tienen que estar decididas a querer confrontar toda la basura que vienen cargando detrás y sin juicios, porque venimos a tratarnos con amor, como le hablarías a un niño cuando hace algo, en lugar de regañarlo, explicarle con amor. De esa manera te tienes que tratar, porque ¿cómo te hablas cuando te equivocas? Entonces todo eso es lo que empezamos a trabajar, a sacar, a confrontar, y con las diferentes técnicas que voy haciendo, entonces las personas van entrando a un nivel de conciencia, se van desprendiendo de sus máscaras del ego, van entendiendo que han estado ahí esperando tanto tiempo para poderse reconocer y abrazar con todas las cosas malas que hayan hecho, entre comillas, porque a todo le ponemos una etiqueta de bueno o malo, pero el poderte abrazar a ti misma y decir, me amo con todo y lo que ha pasado, o todos mis fracasos, todo lo que no me ha salido, o las traiciones que me han hecho, o las que he vivido, lo que he sufrido, o lo que he hecho tal vez, también se vale. O sea, el reconocer, pero a partir de aquí yo me observo y quiero vaciar todo esto y empezar a ver desde otro punto de vista, desde otro estado de conciencia, que es a lo que van a mis retiros. Entonces no cualquier persona puede entrar, porque se hace un filtro también, en donde las personas que están medicadas con antidepresivos, ansiolíticos, todas estas medicinas controladas, que son las que te segregan, hacen que segreguen más dopamina o cualquier químico del cerebro, esto sí puede afectar con la medicina porque hace choque. No es que la medicina te haga mal, no, es que al combinarla con este tipo de medicamentos sí te puede hacer daño. O personas que sufren del corazón, personas que han tenido una cirugía reciente, o sea, no todas las personas son candidatas. Eso por el lado de salud física. Por el otro lado, aquellas personas que vienen nada más para experimentar, a ver qué se siente, para vivir la experiencia, pero venir cerrado, o sea, no, las personas tienen que venir con un corazón y mente abierto, y puedo identificar las energías. Es por eso que en cada uno de mis retiros todo ha sido de tanta paz. Ok. Me llama la atención algo y no me quiero quedar con la duda. Cuando yo sabía, obviamente, también que para poder consumir la ayahuasca o adentrar en esto, tienes que preparar tu cuerpo físico, que es el no comer carne, de hecho creo que no tener relaciones sexuales, como ser más centrado, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Cómo pudiera interrumpir a la hora de vivir esta experiencia? Porque primero vas a ir a vivir un cambio, un soltar, una desintoxicación. Entonces, la carne roja absorbe mucha energía para que se pueda digerir en tu estómago. Entonces, toda la energía que tú puedes ocupar para tu cerebro se va a tu estómago para poder digerir esa carne, por ejemplo, la carne roja. Pero no solo eso, sino que cuando el animalito es sacrificado, segrega cortisol, y ese cortisol se queda en la carne, y ese cortisol te lo estás comiendo tú también. Entonces, todo eso va cargado, tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual y emocional, con claro, todo eso. Por otro lado, ¿por qué no tener relaciones sexuales? Por la energía. Nosotros, al estar en una relación sexual, estamos intercambiando no nada más un afecto, estamos intercambiando energías que a lo mejor y tal vez no se oiga tan bonito, pero nadie puede estar segura de que su pareja no haya estado con alguna otra persona, o que su pareja simplemente traiga emociones densas, traiga corajes, heridas del pasado, frustración, coraje con su padre o con su madre, y todo esto se está intercambiando, te lo están pasando a ti también, y viceversa. Y si él ha estado con otra persona, entonces él ya trae todo lo de esa persona y te lo está pasando. Pero si con la que él estuvo también ha tenido otras tantas parejas,
Entonces trae la energía de las parejas de esas parejas y esto todo se lo está cargando él y luego te lo traen a ti. Entonces, por lo menos en mis retiros son 15 días antes. No hay sexo, no hay café, no hay carnes rojas. Hay que cuidar mucho lo que dices, lo que observas, lo que le das a tu mente, el tipo de películas que ves, el tipo de amistades que tienes, la autoobservación, cómo te hablas, de qué manera te expresas. O sea, hay una preparación fuerte antes. ¿Y por qué lo de la carne me queda como muy claro, ¿no? O sea, el concepto. Pero en las relaciones sexuales, ¿por qué crees que es tan poderoso este intercambio de energías y no el simplemente convivir y tener esta afectividad cotidiana con tu pareja? Porque es tan poderoso el hecho de las relaciones sexuales. Me quedó como esa... Como que pasa energéticamente a la hora que tienes... Exacto, es porque sexuales, es ¿no? nuestro chakra creación o tiene algo que ver con ello. Sí, imagínate, tú has escuchado que hablan del mal de ojo. Sí. Sí, y que a los niños, ¿y tú ¿no? crees? ¿El mal de ojo? Sí. O sea, si tú lo crees, No creo que es cierto, depende de lo que tú creas, ¿no? Si dices que no te afecta. ¿Tú qué dices? No, pero me queda... Ya me eché yo de cabeza, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no, exactamente, porque en mi lógica digo no, pero ha pasado con distintas amistades en donde no hay como una justificación para que suceda algo que no sea como el mal de ojo, y más aquí en México. Es que somos energía, Mish. Somos energía. Y a veces podemos hacer daño sin querer. Cuando envidiamos algo, cuando queremos algo que tiene tu amiga y tú no lo tienes. Uh-huh. Son energías que llegan y pegan. Si así, sin contacto físico, esa energía a veces puede afectarnos, imagínate al tener una interacción sexual. Estamos hablando de que la mujer es capaz de dar vida. Es la creación. Nuestro primer chakra es el de la manifestación, es el que crea. Uh-huh. Entonces, si tú estás con una pareja y si hay amor puro, si hay amor real, entonces tú vas a tener la capacidad hasta de sanar a tu pareja o él sanarte a ti. Porque esa energía, si lo hace, porque hay un proceso para poder llevar esa energía a la sanación. Esto casi no se dice, casi no lo saben. Uh-huh. Yo no lo he platicado mucho en las redes sociales, solo en los retiros. Cuando tú sabes cómo mantener tu vibración alta y hay amor real entre la pareja, esa energía al momento del acto sexual, si lo hacen de cierta manera, que no la voy a explicar aquí, se concentran y llevan esa energía a la creación. Entonces manifiestas o esa energía la puedes llevar a sanar esa parte que está enferma y la sanas. Es que somos energía, somos creadores. Y si estamos vibrando alto, si tenemos esa vibración y esa conciencia, estamos haciéndolo desde el amor, se manifiesta rapidísimo. Pero si por el otro lado, una relación de una noche, que salieron a un bar o algo así y no sabes ni te gustó, pero no sabes todo lo que trae. Igual, todo eso se queda contigo. De la misma manera en que puedes crear, eso también lo absorbes y te puede traer enfermedades, muchas consecuencias que después no sabes por qué traes depresión o porque sientes este coraje. No es tuyo. Y la energía sexual pues es de las energías más poderosas. Y se dice que dura, cuando tienes relaciones sexuales con otra persona, que dura hasta 7 años. Sí. ¿Esto sí es cierto? Sí. Sí. Entonces, si una persona de igual manera está bien vibración baja, como comentas, depresión, ansiedad, así como también te ayuda a sanar con el método que das en tu retiro, también te puede ser como contraproducente. Totalmente. Si esta persona está cargando con ese tipo de emociones. Totalmente, porque ese odio, esa frustración, ese rencor, heridas no sanadas que traiga toda esa vibración, ahora tú la estás sintiendo, ahora la estás vibrando. Acuérdate, es energía y tú eres energía, se están fusionando dos energías. Y no es que yo esto lo haga en los retiros lo explico. Lo explicas. Pero no es como una receta de pastel.
esto. Es como toda una preparación para elevar primero el nivel de conciencia, que puedas limpiar, sanar tus heridas de la infancia, para después, ya que hayas hecho todo este proceso, entonces puedas llegar a crear desde la intimidad. Ok, y qué padre, porque creo que me hace mucha lógica. He leído, hay mucha información sobre ello, ¿no? En el que sí, justo como es nuestro chakra creación, incluso a través de, bueno, del orgasmo he leído como hay muchos libros ya femeninos en donde te dicen cómo no desperdiciar tu energía de esa manera, ¿no? O sea, ¿le encuentras lógica a todo esto que te estamos contando? Sí, totalmente. Okay. Nada más que falta una parte bien profunda en todo lo que hay en internet. Sí, claro, por supuesto. Y para eso, la verdad, después nos vamos a preparar porque nos encantaría estar contigo en el retiro. Y sabes que es otra cosa también maravillosa, que no necesitas tener una pareja para hacer esto. Sí, claro, está en tu autoconocimiento incluso. Así es. Tú al trabajar de esta manera y al hacerte el amor a ti misma, tú puedes trabajar y cómo subir esta energía. No es como el kundalini que te dicen, ay, sí, ahora súbela, lo respira y llévala para acá y tal. Es todavía más profundo que eso. Tienes que pasar por eso y todavía hay otra parte más profunda. Esto es como niveles en donde no es algo que se aprende, sino que se vive de acuerdo a tu evolución de conciencia. Sí, claro. Y hablando de eso de que hay personas que tienen pues relaciones con una y con otra y que no hacen conciencia, ¿cómo podemos hacer que las personas tengan conciencia para que no estén repartiendo la energía? Es que nosotros no podemos hacerlo. Primero es que quieras, ¿no? Sí. Sí, es que como siempre digo, tú no puedes sanar a la otra persona a menos de que la persona quiera. A veces empezamos a entender muchas cosas y decimos, ay, es que mis papás están hechos a la antigüita y esto no lo comprenden, pero es que si lo entendieran, o mi hermano que anda por ahí, ¿no? Repartiendo todo esto, o sea, ¿cómo le hago para que él entienda? Tú le puedes explicar, pero ya no te corresponde. Eso yo lo entendí hace mucho tiempo. Yo no puedo sanar a alguien que no quiera, y porque aparte creemos que estamos ayudando, pero muchas veces estamos entorpeciendo su camino de evolución. Por lo cual él tiene que darse de topes para entender y querer subir a otro nivel. Wow. Y hablando de esto, que bueno, abarca muchísimos temas, como ya lo estamos escuchando, ¿no? Que ya para eso pues es necesario vivirlo pues en algún retiro, que más adelante nos platicarás. Pero me quedé con una duda sobre la medicina ancestral, que se tiene como el mito en el que tu alma puede perderse en algún lugar del universo cuando entra la medicina en ti. ¿Qué tanta verdad? ¿Puedes atraer espíritus negativos? ¿Qué pasa? Qué bueno que volviste a tocar ese punto. Yo entiendo y he escuchado, porque ha llegado gente conmigo que ha ido a hacer una ceremonia y llega en estado paranoico, y llega con un estado que hasta tuvo que ir al hospital para que lo atendieran, pero que sigue mal, o con problemas de histeria, de pánico, crisis de pánico, cosas así. Y qué bueno, y quiero decirlo en este momento, porque a veces llegan conmigo así y yo no quiero recibir a las personas que han llegado así. ¿Por qué? No es que no quiera atenderlos, sino que muchas veces no sé qué le dieron, porque si fuera medicina como de las que les he hablado, que es pura y que viene preparada, rezada y que es segura, no pasaría nada de esto. Tiene que ver con que esa persona o ha tomado alguna droga, o le dieron algo que no era ayahuasca y le dieron otra cosa, o estaba tomando alguna droga y hizo el retiro entonces yo no lo puedo recibir porque yo no sé qué le dieron. Yo puedo hacer sanación a distancia, eso sí, entonces es lo que he hecho con las personas que llegan conmigo, pero es por eso que estoy tratando de hacer tanta conciencia. Claro. Ya he hecho por ahí algún otro video en mis redes sociales en donde les digo, por favor, fíjense bien a dónde van a ir, porque luego llegan acá y dicen, es que tú eres la única que me puede ayudar. Yo no te puedo ayudar si yo no sé qué te dieron. Sí. Al contrario, te puedo hacer más daño si yo te doy alguna otra cosa porque no sé qué te dieron. Claro. Entonces ahí es donde trabajo con la sanación con energía. En cuanto a los espíritus que se te pueden meter,
esto no es tal cual. Si voy a hablar de mi experiencia y en mis retiros. Por eso se hace esta preparación de 15 días antes y por eso mis retiros duran 3 días, porque lo que hago es limpiar, es sanar emociones, es sacar todo eso, es depurar e ir elevando la vibración. Donde hay una vibración alta, no puede entrar una energía baja. Haz de cuenta, te acabas de graduar, estás súper emocionada y te dicen, ay, es que eres una tonta o alguien te quiere agredir. No entra porque tu estado de euforia es tanto porque has logrado un objetivo, porque es algo parecido, algo muy burdo, pero para poderlo explicar. Tu energía está muy alta, entonces no puede entrar algo que ande por ahí porque no va a entrar, no va a poder. ¿Cuándo puede llegar a pasar esto? Que se los expliqué antes, que una persona había llegado pero había hecho rituales vudús, entonces traía pegado una energía. Eso es muy diferente. Cuando vino a mi retiro y empezó a hacer todo el proceso, hubo un momento en que esa energía o ese espíritu, esa entidad, lo agarró, estaba en el sleeping bag, estaba dormido y de repente era como si lo agarraran como costal y empezaran a golpearlo y se veía nada más que él estiraba las manos dentro de su sleeping bag y yo estaba sentada viéndolo porque estaba cuidando a todos en ese momento. Yo no me puedo acercar si él no me habla y todos ya saben que si necesitan algo se sientan y no necesitan hacer nada, nada más levantan la mano y yo ya me acerco y no le quitaba la vista de encima para ver qué estaba pasando y él seguía peleando y de repente lo volteaban como si fuera un costal de papas, literal. Entonces eso fue en Shasta. Entré, había una cabaña que era donde teníamos todas las cosas, nosotros estábamos al aire libre, todo estaba protegido, todo estaba muy armonioso. Yo entré por una lámpara porque solamente nos alumbraba el fuego, el abuelo fuego que teníamos en el centro. Y cuando entré, escuché claramente, no lo dejes solo. Rápido salí, obviamente no había nadie en la cabaña, pero escuché, no lo dejes solo. Agarré la lámpara y rápido salí, ya se había movido del lugar, estaba cerca de un árbol y había otra persona que también estaba asistiéndome, cuidando junto conmigo, 2 personas, un muchacho alto, fuerte y otra chica. Entonces, cuando veo que se mueve del lugar, voy con la lámpara y dice una de las chicas, no, Luz, no vayas tú, que vaya él. Pero no, voy con la lámpara y lo alumbro y él estaba así. Entonces lo veo, entonces me doy cuenta que obviamente no es él. Y le digo yo a la persona que me asiste, ayúdalo a levantarlo y llévalo otra vez al centro. ¿Cómo estás? Bien, bien, pero es que literal es como las películas de no sé, los hombres de negro, no sé, que ves que no pueden gesticular bien, están tratando de aparentar una sonrisa que no encaja. Entonces le digo, ayúdame a llevarlo, y se levanta un poquito de la pena y va y se acuesta y ya, todos volvemos al centro y yo traigo la lámpara y vuelvo a estar en observación de todos, pero él estaba viendo, no le quitaba el ojo de encima y volví otra vez a forcejear y lo volteaban y todo esto. Después de como 20 minutos de seguir así, ya había pasado como 1 hora y media. Después de 20 minutos de que se movió y volvió a su centro, se sienta, pero todo paniqueado, ahora sí era él, y levanta la mano. Entonces ya iba a ir la otra persona que estaba asistiéndome también para cuidar. Y le dice, no, tú no, Luz Aurora. Entonces ya me levanto y voy. Y me dice, por favor, ayúdame, hay algo que me está queriendo ahorcar, siento que me golpea, siento que me hace esto. O sea, todo lo que yo estaba observando me lo empezó a relatar. Y ya le empezó a decir lo que tiene que hacer. Y ya le dio respira y le doy todas las instrucciones para elevar su vibración, para volver a centrarlo en él, para volver a empoderarlo, para trabajar con él. A los ni 10 minutos, yo creo, él ya estaba en su centro, estaba con una paz increíble y hasta ahí. Soltó. No es que entre alguien, es que lo que tú traes se sale si tú quieres y si tú estás con ese corazón dispuesto, con esa mente abierta y dispuesto a elevar tu vibración y creer que hay algo más grande que tú que te está cuidando. Después ya supe que lo que había hecho, ¿no? Entonces
eso pasó. Entonces, no puede entrar alguien, no puede entrar una vibración negativa si tu vibración está alta, pero ¿sabes dónde sí puede entrar algo? Para las personas que acostumbran a fumar la María Luisa, así se llama, así le dicen, María Luisa. Mary Jane. Entonces, que hay una diferencia entre las plantas maestras y la planta de poder. La ayahuasca es una planta maestra. ¿Cuál es la planta maestra? Porque hasta las plantas tienen su evolución también. Es que todo está vivo, todo es energía y todo está vivo y todo tiene conciencia. La marihuana es una planta de poder, pero no es una planta maestra. Entonces, cuando hay una persona que acostumbra a consumirla, pero no hay una preparación o una intención amorosa, eso no es tan bueno. O sobre todo cuando consumes alguna otro tipo de sustancia, de alguna droga, es como dejar tu casa sola y cualquiera se puede meter, porque es como si tu energía, tu vibración saliera, ya no estás en ti. Ahí es donde sí puede entrar alguna energía. Por eso, algunas personas cuando trascienden y que han sido drogadictos, que consumen y desencarnan, pero no se van de este plano, buscan esas casas vacías que también consumen, porque ahí es una casa ideal para él. Okay. Y ahorita regresando un poquito, ¿a qué te refieres con las plantas de poder? La planta de poder, por ejemplo, la ayahuasca es una planta de poder. Como les decía, la marihuana es una planta maestra que maestra te muestra, okay, que te enseña, depende de tu preparación, okay, porque si no solamente va a ser de relajación o diversión, o en los peores casos como lo que les acabo de explicar. ¿Qué es una planta maestra? Es aquella que te guía, que te muestra aquellas cosas que no has querido soltar. Como si tuvieran un poco más de conciencia. Totalmente, okay, es quien te guía con amor para que puedas ver lo que tú tienes que trabajar. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros. Exacto. Okay. Solo te guía y te muestra lo que hay para que tú okay, hagas lo que te corresponde hacer. Qué bonito. Creo que nos has explicado todos estos mitos que hay acerca de las ceremonias de la medicina ancestral, de este caso de la ayahuasca, que el mensaje principal es que no vayas con cualquier persona, que hay un trabajo previo para introducirte eso, que no es un juego, porque pueden terminar en cosas fatales como algunas que nos han contado, como otras que hemos visto en redes sociales, como lo que nos ha contado Mitch de personas que a veces nos dejamos llevar por mercadotecnia porque tienen muchos likes o muchos seguidores. Hay que investigar bien en qué nos debemos de fijar, en qué preparación tiene que tener esta persona para asistir a una ceremonia de este tipo. Y no dejarlo a terceros, en ningún caso, ya sea una medicina o las personas, porque a veces cuando pasamos procesos difíciles en nuestra vida, que creo que dentro del mensaje que trae todo este podcast y esta charla es que todo pasa por algo, porque si lo ves tú como si fuera algo, claro, que es de que lo sufrimos porque somos seres terrenales, ¿no? Pero si pasan esas situaciones es porque necesitamos aprender de ello, ¿no? Y que todo esto, al fin de cuentas, lleva un trabajo interno, no externo, no depende de ti, y cuando pasas estas circunstancias, por ejemplo, cuando renuncias a un trabajo, te corren de un trabajo, terminas con una pareja, pierdes a algún familiar, creo que buscamos los caminos rápidos o fáciles, que es, por ejemplo, sí, claro, la ayahuasca, porque yo he visto que la ayahuasca cambia y transforma y no es por ahí. Y qué padre que toda esta información ahora llegue a nosotras y la podamos compartir a través de ti, porque siento que aportando nuestro granito de arena para que las personas que les interese, pues sepan que conlleva una responsabilidad y un trabajo mayor, ¿no? Y que es personal, y de que cada uno de nosotros. Exacto. Mírale la vida. Si quieres saber con quién ir, mírale la vida. Es por eso que para mí es importante todas las preguntas que me hicieron. ¿Por qué? ¿Cuál es mi carrera? ¿Desde cuándo empecé a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me llevó a tal cosa? Y que han sido cosas muy difíciles, duras. No ha sido algo como que, wow, qué padre, ahora estoy en este nivel. Y aunque falte mucho, ¿no? Pero hay veces cuando tú ya puedes hacer esto, sanarte, y que puedes entender muchas cosas y que puedes ayudar a los demás a sanarse. Qué bonito, pero no ha sido algo sencillo.
ha sido tropezarte, y faltó mucho todavía de contar, de muchas otras situaciones, pero el punto es, mírale la vida, conoce por qué hace lo que hace. Exacto. ¿Qué lo llevó a hacerlo? Porque entró al boom de la espiritualidad y de hacer retiros o de hacer cursos. ¿Desde cuándo se dedica a esto? Mi proceso empezó casi 25 años atrás. ¿Desde cuándo lo estoy haciendo? ¿Desde cuándo sigo trabajando en mí? Porque todos los días yo sigo trabajando en mí. Yo tengo que estar en mi centro y elevar mi vibración y tenerla lo más arriba posible en cada momento, porque yo estoy creando desde esa vibración. Si yo traigo una energía densa, un coraje, un rencor, un no perdonar, entonces yo voy a crear algo que no es bueno. Y ahorita, bendito Dios, han llegado tantas bendiciones a mi vida y mucha gente que me manda mensajes de agradecimiento, videos en donde me agradecen el haberse encontrado conmigo para cambiar su vida. Y yo creo que cuando vives el propósito de tu vida, porque mi lema son resultados. Resultados. Exacto. Con quien vayas, mírale la vida, resultados. ¿Quién? Conocido, a ver dónde, cuál. Porque también se puede prestar de que hagan videos falsos, ¿no? O mensajes de, ay, fulanita tuvo tal. No, enfócate. No es algo sencillo. Vas a ir a poner en la mano de esa persona casi tu vida. Sí. Porque va a haber un cambio, va a haber un proceso interno, mental, espiritual, energético. Entonces yo recomendaría eso. Mírenle la vida y conozcan por qué hace lo que hace y cuáles son sus resultados. ¿Algo más que quisieras mencionar que crees que nos haya hecho falta o qué mensaje les quieres decir a las personas que van a hacer a lo mejor su primera vez en una ceremonia con ayahuasca? Pues que tengan esto, que observen con quién, si van a venir a un retiro, eso sí lo quiero aclarar, sí. Porque de repente me dicen, Luz, ven a Monterrey, Luz, ven acá, ven allá. No puedo. Hay unos lugares en donde voy a estar. Si de verdad sientes que tu corazón te está diciendo, es ahí a donde tienes que ir, muévete. Créeme que lo que gastes en un avión es nada a comparación de todo lo que te vas a ahorrar de seguir en el lugar estancado en el que estás o sufriendo de la manera en que estás. Hay un cambio de vida, hay un antes y después. Nada es tan grande y valioso como tu vida. Entonces, crea lo mejor que puedas hacer con ella. ¿En dónde te vas a fechas próximas en las que vayas a estar dando alguna ceremonia? En tus redes sociales, ¿cuáles son? ¿Dónde te pueden encontrar? Mis redes sociales son Yo Soy Luz Aurora. En Facebook, Instagram, TikTok, casi no subo porque yo lo hago todo, entonces a veces se me pasa mucho tiempo y no subo, pero ahí estoy y contesto. Yo soy Luz Aurora en las redes sociales. El próximo retiro que voy a tener, de hecho, va a ser en Cancún. Wow. Así que ahí las espero. Si quieren, tenemos que prepararnos. Tienen que prepararse. Va a ser en marzo, del 21 al 23 de marzo en Cancún, después en Sedona, en abril, y después en Charlotte, Carolina del Norte, después en Chicago, Illinois, y así. En la portada de mi Facebook, ahí están los destinos donde voy a estar. ¿Qué más quisiera que hacer cada 15 días en otras ciudades y todo esto? Pero la logística es un poquito complicada, pero ahí pueden ir. Créanme que vale muchísimo, muchísimo el esfuerzo. Es una inversión para nosotros mismos y para crecer, pero siempre con personas como tú que tienen esta preparación y esta experiencia previa. Y que es mi propósito, que yo me di cuenta que por eso se desvió tanto mi camino a algo que ni siquiera conocía, para venir a crear algo tan bonito para todos los hermanitos que quieran llegar. Pues muchas gracias, Luz, por estar aquí en Amar Más. Aprendimos muchísimo, fue un episodio muy bonito. Sí. Y creo que estuvo muy completo porque descubrimos un poquito de tu historia, pero creo que no la habías expuesto y conocimos un poco más acerca de lo que es esta medicina ancestral. Sí, muchas gracias. Además tienes una vibra preciosa, eres hermosa por dentro y por fuera y te queremos agradecer que nos compartas tu experiencia, tus conocimientos y pues bueno, ya saben, si tienen dudas pueden escribirle y también comentarnos qué les pareció, si tienen alguna otra pregunta, porque ¿por qué no hacer segunda parte, no? ¿Quién sabe? Y claro, qué podamos pero hablar. Ahora ustedes van a Cancún. Ah, y se llevan a los chicos y se llevan a todo el equipo.
Y también queremos agradecer a nuestra casa productora RenderClick por hacer posible este episodio, por vernos y escucharnos de la mejor calidad. Si tú también quieres hacer algún comercial, sesión de fotos, video musical, un podcast, aquí te dejamos toda la información de RenderClick, los mejores. Así es, y pues esto es un episodio de Amar Más. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Con corte.